Buenos días, justamente seguimos con más información. Mañana, miércoles 21 de febrero, es el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Para platicar de esto está con nosotros el secretario de Cultura del Estado de Puebla, Enrique Glockner Corte. ¿Cómo está, secretario? Buen día. Muy buenos días, aquí con el gusto de visitarles y de poder platicar con tu audiencia algunos temas relacionados con el día de mañana. Oye, ¿por qué es especial y por qué es importante este día reconocido, difundido por las Naciones Unidas? Es muy importante porque finalmente lo que nos ha dado a la humanidad, el elemento de identidad y de desarrollo cultural, sin duda son los orígenes y las lenguas maternas que se han desarrollado a lo largo de todo el planeta. En el caso de México, pues tenemos una enorme riqueza de lenguas, tenemos actualmente 67 lenguas vivas y bueno, pues el tener la oportunidad de celebrar un día como este, pues nos permite recordar quiénes somos, de dónde venimos. Claro. Y por supuesto a dónde debemos ir como cultura en nuestro país. Es esta esencia de multiculturalidad, ¿no? Así es. De incluso hablar de las etnias, hablar de los orígenes, de los, ¿cómo decir?, de origen de las civilizaciones. Así y de cómo justamente pues identificaron y trataron unas con otras, tiene que ver pues con las lenguas, que algunas pues ya se quedaron sepultadas hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Hay muchas lenguas que se han perdido a lo largo de los años y Puebla, como lo he venido diciendo, es un lugar, es un territorio que tiene una enorme diversidad cultural, porque por aquí históricamente, el territorio mismo, han pasado muchas culturas, han sido como el espacio donde se intercambiaban productos, donde se intercambiaban tecnologías, donde se podía visibilizar lo que se hacía en otros lugares. Entonces, nuestro territorio, hasta en la actualidad, es un lugar estratégico y desde los tiempos inmemorables siempre ha sido este lugar donde han convergido todas estas culturas y todas estas lenguas. Actualmente en Puebla se hablan 7 lenguas indígenas. Es interesante, ¿no? Que en México haya 67. En el país hay 67 y nosotros tenemos el 10% de estas lenguas. 7 en Puebla. 7 en Puebla. Que todavía se que hablan. se siguen hablando, que están vivas y que, bueno, hay que... Interesante cómo nuestra historia, ¿no? Un país como el nuestro que, bueno, desde la conquista, este periodo, pues en el que claramente pues, hubo un imperio que vino, pero no prohibió o no terminó, digamos, con lo anterior, ¿no? Muchas sí se extinguieron, muchos pueblos originarios sí se fueron extinguiendo a lo largo del tiempo, pero finalmente, pues tú sabes lo que fue el sincretismo. Sí. Lo que se generó a través de la conquista fue este mestizaje, pero también esta manera de una colonización en la que se pusieron las nuevas ideas, pero sobre lo que finalmente eran las ideas originarias. Sabemos que encima de muchos lugares donde se rendían tributos, donde se hacían ceremonias a los dioses de otros tiempos, fue donde se instalaron todas estas pues, iglesias católicas y se fue sobreponiendo. Entonces, es lo que conocemos como sincretismo, pero finalmente eso permitió que algunas de las culturas fueran o siguieran venerando a sus antepasados a partir de estos espacios, ahora con lo que es el culto católico religioso. Interesantísimo, justo. Es que yo creo que es apasionante entrarle por ahí. Las lenguas tienen mucho que ver con todo esto. Cuéntanos un poco, secretario, estas 7 lenguas originarias que todavía se hablan en Puebla. ¿Qué hacemos para que estas se sigan difundiendo, para que se sigan aprendiendo? Sobre todo, lo importante, por ejemplo, es que las infancias, que no se pierden las infancias y que sigamos promoviendo el que sigan hablando, escribiendo y que se sientan identificados con esta raíz y con esta cultura que nos dio ser lo que somos ahora. Mañana a partir de las 11:15 de la mañana se van a llevar una serie de actividades en la Casa de la Cultura, que también, hago una acotación, cumple 50 años durante este año, entonces estamos de manteles largos todo el año para celebrar los 50 años de este espacio que le ha dado a la cultura poblana, bueno, pues la gran difusión. Mañana va a haber un conversatorio, primero una conferencia con Iván Gerardo, que va a hablar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, va a platicar un poco sobre qué pasa con las lenguas originarias. Posteriormente va a haber otra conferencia a las 12 del día, estrategias para el fortalecimiento de las lenguas maternas, justamente hablando de esto. O sea, ¿qué tenemos que hacer
para que se sigan fortaleciendo. Para mantenerlas y fortalecerlas. Fortalecerlas a cargo de Alberto Becerril. Y se va a ver una presentación del libro para también en lengua originaria para poder dar pues visibilidad a lo que son las lenguas en Puebla. Y posteriormente va a haber lectura en voz alta de algunos cuentos y de algunas narrativas que fueron las ganadoras el año pasado, que se hizo y que la Secretaría de Cultura promueve en lenguas originarias. Entonces va a haber una lectura en voz alta. Cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a las personas hablando en su idioma, pues la verdad es que es una experiencia maravillosa. O sea, puedes no entender nada. Sí, eso pasa. Pero escucharlos hablar, escucharlos expresarse, sí. Y cuando se sienten orgullosos, orgullosas de esto, bueno, pues sí se ve esa raíz y ese orgullo por hablar una lengua. Por supuesto, y al ser narradas muchas veces puedes ir sintiendo, ¿no? O sea, finalmente eso es lo que pasa con las lenguas, que a veces no puedes entender la palabra, pero sí las emociones. Pero las emociones, exactamente, es lo que uno expresa. Y va a haber durante estos 4 días, del 21 al 25, una feria artesanal donde van a venir artesanos del estado de Puebla, que evidentemente le estamos dando prioridad a personas que tienen, que hablan una lengua originaria. ¿Esto es todo en la Casa de la Cultura? Todo en la Casa de la Cultura, todas las actividades se van a llevar a cabo. Empieza mañana 11 de la mañana. 11:15 de la mañana empezamos, terminamos a las 3 de la tarde y continuamos, pero los 4 días de la feria artesanal que vamos a tener. Pues muy interesante, ¿no? La feria que va a durar 4 días, pero creo que todo lo que mañana se va a exponer, lo que se va a dialogar y a hablar en la Casa de la Cultura desde las 11:15 de la mañana hasta las 3 de la tarde será muy atractivo, pues imagino, para muchos estudiantes, pero también público en general. Para cualquier persona que esto le interese. Que se quiera acercar un poco a esta diversidad cultural de nuestro estado y que quiera conocer más. Bien, pues secretario Enrique Glorner, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Y bueno, que sea una gran celebración mañana del Día de las Lenguas Maternas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con tu auditorio. Muchas gracias, secretario. Voy a una breve pausa y regresamos con más información de lo que sucede aquí cerca.